Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí de veras para estar con ustedes otra vez, y para mí la predicación de la palabra de Dios es un privilegio que yo tomo muy en serio, y espero que puedo compartir con ustedes de mi corazón, que lo he estudiado en esta semana. Y no sé, creo que muchos de ustedes estaban aquí en el aniversario. Hace más de un mes yo prediqué un mensaje del libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 habla del tema de la mortificación del pecado y la vivificación de nuestra naturaleza nueva. Y yo soy una persona que creo mucho en la eficacia de predicar la palabra expositivamente, predicando a través de un libro. Entonces quiero que me acompañes en tu Biblia, aquí en el Efesios capítulo 4, y vamos a seguir en este pasaje y vamos a ver qué dice. Y primeramente quiero decir una cosa. Vamos a decir que los versos 25 hasta 29 sería mi primer punto. Vamos a hablar de cosas para evitar, y voy a dar la lectura yo. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Araos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos agradecidos, Señor, para tu palabra, Señor. Háblanos en este día, Señor. Enséñanos, Señor, por medio de este predicador, Señor. Llena mi boca con sus palabras, Señor, por favor. Yo te pido, Señor, que también quitas cada pensamiento que está equivocado, pero solo que queden mis hermanos con las palabras tuyas, Señor. Para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y en estos días el pastor Pedro ha dado a nosotros algunos sermones sobre el tema de cómo es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces yo he puesto como nombre de este mensaje: no contristece el Espíritu Santo de Dios, sino que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo quiero decir sobre de este tema de ser lleno del Espíritu Santo. En nuestra cultura podemos ver muchos estilos, muchos tipos de, como podemos decir, espiritualidad, ¿sí? Yo soy padre de 5 niños, tengo los 3 aquí en la casa ahorita. Y muchas veces en el día mi hijo, el más pequeño, Christian, está mirando cosas en la tele. Por ejemplo, en el canal de Disney van a ver muchas cosas que aún en las caricaturas que presenten una forma de espiritualidad. ¿Ustedes han visto? ¿Sí?
como las ideas de las religiones del Oriente, ¿sí? Que hablan a veces de la brujería, del mágico y todo eso. Y a veces es algo como padres que no damos mucho cuenta, pero porque está muy sutil y podemos pensar, oh, no es tan malo. Pero la cosa importante es que nuestros hijos entienden qué es la espiritualidad cristiana, cómo es, para que ellos saben qué es la espiritualidad verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a su mente cuando ustedes piensan a ser llenos del Espíritu Santo? Porque a veces aún en la iglesia cristiana tenemos ideas de cómo es para ser lleno del Espíritu Santo que no son conductas bien bíblicas. ¿Me explico? Yo creo que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, actuamos en una conducta reverente y que agradece a Dios, ¿sí? Y ponen un dedo aquí en Efesios y vamos atrás el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas, capítulo 5. En este capítulo 5 hay una parte donde dice muy claramente el apóstol Pablo qué son las obras de la carne y qué significa ser lleno del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Vamos a leer, yo voy a dar lectura aquí en este verso 19. Dice, y son manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y más en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí en Gálatas es un pasaje muy claro y son ¿cuántos? Son 17 cosas que nombra el apóstol que son obras de la carne. Y luego en el verso 22 dice unos 9 que habla de qué son los frutos del Espíritu Santo. Y no vamos a pasar todos los frutos. Solo quiero notar que sabemos que se trata de andar en el Espíritu. Sabemos que no debemos andar en las obras de la carne, sino que andamos produciendo frutos del Espíritu, ¿sí? Vamos a regresar a nuestro pasaje en Efesios 4 y vamos a pasar un rato que dice aquí. El verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Una cosa muy importante es que cuando nosotros pensamos en qué significa ser lleno del Espíritu Santo, sabemos que mi conducta va a afectar la iglesia donde estoy y tu conducta va a afectar los demás. Por eso dice el apóstol, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros como cristianos debemos a ¿qué? Desechar la mentira. Ustedes usan la palabra desechables para los contenedores de plástico, que cuando tienes comida para llevar después de comerla, ¿qué haces? Desechas, ¿cómo? Desechas, ¿sí? Desechables. Entonces, el apóstol aquí está diciendo, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Imaginamos que la cultura mexicana fue transformada por medio de nosotros como creyentes en nuestros negocios, en el gobierno, que siempre hablamos la verdad. Cuando yo voy a dar mi palabra, yo cumple mi palabra, ¿sí? ¿Va a cambiar mucho la cultura aquí o no? Sí, porque a veces gente anda haciendo mentiras como su estilo de vida, pero nosotros como cristianos no debemos andar así. Y luego en el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es una citación de Salmos 4, verso 4. Pero es muy interesante para mí porque en la traducción de la Biblia en inglés solo usamos una palabra, anger. Pero aquí en español me gusta más porque usan dos palabras. El primero es airaos, y luego dice enojo. Pero yo quedaba pensando en qué manera podemos tener un enojo que es bueno. Y yo pienso que es posible que hay dos tipos de enojo, ¿no? Hay un enojo que es justo, que es apropiado. Por ejemplo, podemos ver que Dios es enojado con el pecado, ¿sí? Recordamos que Cristo fue lleno de ira en contra de los que estaban en el templo, que manejan el dinero, y Él da la vuelta a las mesas. Entonces sabemos que el Hijo de Dios fue sin pecado, pero Él tenía esta ira. Pero más común, nosotros, el tipo de enojo que yo soy muy presupuesto para tener, es un enojo pecaminoso. Es un enojo que sale de mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, yo no debo ir a la cama para dormir hasta que yo arrepiento de este tipo de enojo, ¿sí? Muy bien. Y verso 27 dice, no dais lugar al diablo. Me gusta mucho una canción, no sé si está traducido en español, pero está hecho por un señor que se llama Steve Green. En inglés, que dice más o menos, guarda tu corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hace una semana, o más de una semana, en los Estados Unidos yo he visto las noticias que hubo un joven de 21 años que entró a una iglesia en el sur de Carolina y estaba con los hermanos un miércoles por su servicio, su culto de oración, y al
al final del culto, él mató con una pistola 9 personas. Entonces yo quiero decir a ustedes que él ha dado lugar al diablo, ¿sí? Y especialmente quiero decir a los jóvenes aquí, mira, cuídense tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Y el diablo anda como un león rugiente, ¿sí? Buscando a alguien, ¿sí? Y este señor fue lleno, no del Espíritu Santo, pero del odio, el racismo y todo tipo de cosas así. Entonces, hasta que el punto que él no puede razonar bien y él se fue para hacer eso, ¿sí? Entonces, podemos ver qué pasará, qué puede pasar si damos lugar al diablo, ¿sí? Dice en el verso 28, el que hurtaba, y yo no sabía esta palabra, pero yo creo que es una palabra algo antigua, ¿no? Que significa el mismo de robar, ¿sí? Entonces podemos sustituir la palabra robar. El que roba no roba más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez podemos ver que el apóstol Pablo no está hablando más que nada a un individuo, está hablando a la iglesia, que no debemos ser conocidos como personas que roban, pero ¿qué? Como personas que trabajan, ¿sí? ¿Para qué? Para que es la responsabilidad de la iglesia a cuidar a los hermanos aquí. Entonces, cuando trabajamos con ganas y tenemos un dinero extra para ofrendar a Dios, podemos dar una mano, una despensa, una ayuda a los hermanos, ¿sí? Y cuando yo estudiaba este pasaje en esta semana, yo fui muy sorprendido en cómo los versos de 25 hasta el 29 se tratan de la misma cosa de la ley de Dios. Hemos hablado de los 10 mandamientos, dice no mentirás. Y aquí en el verso 25 el apóstol está diciendo, desechando la mentira. Entonces, él está enseñándonos la manera de la espiritualidad de los cristianos con la ley de Dios, aún aquí en el Nuevo Testamento. Porque sabemos del Salmo 19 que la ley es buena y perfecta y que convierte la alma, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros desechamos la mentira y hablamos la verdad. Y otro de los 10 mandamientos dice, no robarás. Y aquí tenemos el apóstol explicándonos la manera que nosotros podemos andar en el Espíritu, que podemos ser llenos del Espíritu. Es necesario que no robamos más. Si fuimos ladrones, necesitamos que ser cambiados por medio de Cristo y comportarnos mejor y trabajar por nuestro dinero. Y muy bien. Ok, dice aquí en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Los 10 mandamientos hablan también de la boca. Un mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Entonces, trata de nuestra forma de hablar, ¿sí? La Biblia dice que nuestra forma de hablar debe ser con gracia siempre, ¿sí? Fue dicho de los discípulos, los primeros discípulos que andaban con Jesús
por su manera de ser y por su manera de hablar, ¿sí? Muy bien. How do I get the mouse back? Here it is. Ok, por el resto de mi tiempo vamos a enfocarnos en un solo versículo. Vamos a enfocarnos en el verso 30, que dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me encanta este verso. Vamos a prestar de nuestro hermano Carlos Spurgeon un bosquejo. Y él no predicaba en una manera expositiva, con un pasaje. Él predicaba en una manera usando textos. Y yo estaba mirando su sermón que está escrito en la internet de este solo verso 30. No contristéis el Espíritu Santo. Y vamos a dividirlo así, en 3 partes. El Espíritu Santo ha demostrado a nosotros su amor. El Espíritu Santo ha sellado a nosotros. Y terceramente, nosotros no debemos contristar el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Okay? Entonces, primeramente, el Espíritu Santo ha demostrado su amor. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, necesitamos que recordar que Él es el tercer persona de la Trinidad, ¿sí? Y es Dios. El Espíritu Santo es divino, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso es una persona. Si no era una persona, ¿cómo podemos entristarlo? ¿Sí? No podemos. Pero por causa de que Él es una persona, podemos contristarlo, ¿sí? Pero qué vergüenza, ¿no? Porque podemos pensar en la manera que el Espíritu Santo ha mostrado a nosotros su amor. ¿Piensas tú en los días antes de tu conversión a Cristo? ¿Piensas tantas veces que estaba tratando de llevarte a los pies de Cristo, el Espíritu Santo, pero nosotros resistíamos, ¿sí? Entonces, pero el Espíritu Santo nos sigue, ¿sí? Él sigaba a nosotros tanto hasta que nos alcancemos, ¿no? Entonces, podemos pensar, creo que cada uno de nosotros, de tiempos en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo fue convenciéndonos de pecado, que fue convenciéndonos de tanto amor que tiene Cristo para nosotros. Pero a veces nosotros no escuchamos, no seguimos. Pero gracias a Dios que hemos llegado, espero que cada uno de ustedes han llegado a los pies de Cristo para ser nacido de nuevo. Y esto es una obra del Espíritu Santo. Y gracias a su nombre. Imagínense, uno de los ministerios del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿dónde está el Padre? El Padre está en los cielos. ¿Dónde está el Hijo resucitado? A la diestra, ¿sí? Pero Dios como Espíritu puede morar en nuestro ser. Puede morar en nuestro corazón. Entonces, y Él es tan amable, tan cariñoso y tan paciente con nosotros, ¿sí? Y qué milagro. Yo siento a veces como Pedro. Cuando Pedro miró a su Salvador, él dice,
no, vete de mí, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Pero esta es la gracia de Dios, que Dios quiere morar en nosotros, aunque a veces nosotros damos mucha tristeza a Él. Él no va a ir. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la segunda cosa que tenemos aquí en nuestro verso 30. Dice, el Espíritu Santo nos sella. Dice la palabra, dice, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Yo creo que la Biblia nos enseña muy claramente que una persona que tiene la vida eterna no puede perderlo. ¿Me explico? Y hay cristianos que piensan que, no, así es que toman algunos versículos y dicen, no, es que una persona puede perder su salvación. Pero hay muchos versos que dicen no. Y nuestros sentidos comunes podemos mostrarnos que si alguien tiene vida eterna y puede perderlo, no es eterna, ¿sí? Entonces Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos redimió. Entonces nada puede sacarnos de su mano. Y también dice aquí que somos sellados por el Espíritu Santo. Es una frase bien bonita, ¿no? Yo recuerdo de mi abuelita. Tenía ella un árbol en su jardín de, how do you say cherries, Morgan? Cerezas. Y en cada verano cosechamos las cerezas. Y ella lo ponen y lo cocina, how do you say boil, hervir. Y lo hacen en un árabe con azúcar. Oh, me gusta mucho esos. Pero ella tiene una manera de sellar los tapones de metal con cera y ponen en el agua caliente para que se hace un sello. ¿Para qué? Para preservar la comida, para preservar la fruta, ¿sí? Y podemos pensar que Cristo ha puesto en nuestro alma un sello, porque somos propia de Él. Y Él va a guardar a mí preservado hasta que el día de redención, dice aquí. Entonces hay aquí una verdad tan bonito, tan poderoso, que tenemos un Espíritu Santo que nos sella hasta el día de la redención. Y también podemos pensar en otras maneras que usamos sellos. Yo creo una cosa, creo que el gobierno de México, ellos les gustan mucho los sellos. Porque yo en estos días yo ando haciendo el trámite de mi visa. Y cuando yo voy a la oficina de inmigración, tienen una cosa llena con tinta. Y les gustan muchos papeles. ¡Pam! ¡Pam! Y también cuando uno cruza la frontera, tiene su visa. Y los oficiales toman su visa, abren una página blanca y ¡pum! Y también su visa, ponen un sello, por todos lados. Pero muchas veces no ponen mucho tinta y luego no puedo ver la fecha. No, pero somos sellados bien, por Dios. No somos sellados sin suficiente tinta, ¿verdad? Somos sellados bien. Estoy pensando ahorita en un verso en Apocalipsis donde dice, el Señor va a poner un nombre que nadie sabe, solo Él. Entonces me encanta esto. Soy propiedad, y tú también, si conoces a Cristo, al Hijo de Dios, ¿sí? Y también usamos sellos para medicina. ¿Por qué necesitamos un sello en la medicina?
porque tal vez alguien ha metido algún veneno o alguna otra cosa, pero cuando destapamos la botella de medicina y podemos ver que está sellado, tenemos más confianza, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar, para terminar, del último de las tres partes de este verso. Vamos a enfocarnos un poquito en qué significa contristar el Espíritu Santo. Yo estaba mirando palabras como palabras, palabras sinónimos de contrister, porque contrister suena a mí algo viejo, pero podemos decir entristecer, contristar, doler, afligirse, poner triste. Y también hay otra palabra que no es el mismo de contristeza, pero es muy similar. Podemos decir sofocar, aplacar o enfriar, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas en nuestras vidas que lo hacen sentir triste el Espíritu Santo? Y vamos a pensar por un momento en el matrimonio, ¿sí? El matrimonio. Yo sé muy bien qué son las cosas que lo hacen enfriar mi esposa. ¿Cuáles conductas de mi parte lo hace que ella siente triste? ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener la relación con ella bien, yo necesito que evitar las cosas que ponen un obstáculo, ¿sí? Y también ella necesita que pensar en qué es las conductas que ella puede tomar que van a entristecer a mí, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, necesitamos que pensar y tomar una evaluación. En otro pasaje, el apóstol Pablo nos animó a examinarnos nosotros mismos, ¿sí? Me gusta mucho una historia que yo he leído sobre los puritanos de unos 200 años atrás. Ellos tienen por costumbre en sus libros de diarios anotar con una letra o un número hasta 1 a la 10. ¿Cómo se fue mi día con el Señor? ¿Tan cerca o cuál cerca fue yo? ¿Fue muy cerca o con algunos fallas? Entonces van a dar sus mismos un 7, un 8. Si el día era muy bueno, un 10. Pero me parece bien que evaluamos nosotros mismos, porque la capacidad de engañar a nosotros mismos es muy fuerte, ¿sí? Yo puedo pensar, estoy bien con el Señor, porque no ando tomando, no ando robando, etcétera, etcétera. Pero el Señor sabe cada uno de mis pensamientos. Él sabe lo íntimo de mi ser. Él puede leer mis pensamientos. Y si yo ando lejos de Él, no pensando en Él, no lleno de su Espíritu Santo, ¿cómo va a sentir el Espíritu Santo? Él va a sentir triste, contristado, ¿no? Entonces, cuando sentimos que hay algún barrera, gracias, entre nosotros y Dios, inmediatamente debemos caer a los días, Señor, perdóname, ayúdame, lléname. Y Él es siempre fiel a contestar a este tipo de oración. Yo pensaba en un metro. Yo puedo pensar que puedo esperar que hubo un metro que puedo poner aquí que
que va a decir, ok, Ricardo está andando ahorita en un 8, un 7, un metro para decir, qué cercana soy a mi Señor, ¿sí? Muy bien. La vida cristiana es como un flor, ¿sí? Un flor que falta agua va a ser manchado, va a manchar, va a caer. Entonces, nuestra vida con el Espíritu Santo necesitamos que cultivarlo para que no se mancha, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a concluir aquí y vamos a leer, yo voy a leer el verso 31. Quítense de vosotros toda armadura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Entonces, podemos ver aquí en el verso 31 otra vez que habla de qué es lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Habla de armadura, y porque Cristo nos dice que lo que está en mi corazón, tarde o temprano, va a salir de mi boca, ¿no? Entonces, podemos ver que hay cosas negativas, cosas que necesitamos que evitar, y aquí está unos: amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y me gusta mucho el positivo, el lado positivo. Podemos ver aquí en el verso 32. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, quiero pedirte, ¿has sido tú lavado por la sangre de Cristo? Entonces compórtense como un hijo de Dios, ¿sí? No permites que tu carne domina, ¿sí? En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que no es necesario que el pecado tiene dominio sobre nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él venció la muerte, la tumba y el pecado, ¿sí? Y todo esto se trata de los ministerios del Espíritu Santo, y es una obra del Espíritu Santo. Pero es una manera en que nosotros trabajamos juntos con el Espíritu Santo. No podemos sentarnos en la sofá esperando que Dios los hace santos prácticamente sin nosotros hacer un esfuerzo. Pero a la misma vez sabemos bien que de mi propia poder yo no puedo. Yo necesito la gracia infundida en mi ser, en mi alma, para poder vencer el pecado. No es fácil, pero tenemos la promesa que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es bien fácil el mensaje de hoy. No contristemos el Espíritu Santo, en lo cual hemos sido sellados por la día de la redención, sino que necesitamos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí. Oramos. Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por Efesios 4 y esta final porción del capítulo, Señor. Ayúdanos a entenderlo bien, Señor. Habla a nuestros corazones que podemos contar tus promesas a ti, Señor. Señor, ayúdanos a hablar la verdad. Ayúdanos a evitar la mentira. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas hasta que robamos para obtener dinero, Señor, sino que ayúdanos a trabajar con ganas para tener dinero, a ayudar a los hermanos, Señor.
Ayúdanos a huir del diablo y no dar lugar a él, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Y más que nada, Señor, ayúdanos para que no hacemos triste el Espíritu Santo, Señor, por favor. Si hay un pecado que sale a nuestra mente ahorita, Señor, ayúdanos a arrepentir de ella, ayúdanos a cambiar, no por nuestra propia fuerza, Señor, pero sino que para tu poder, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias que somos sellados por ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia llena de ti, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu y hacer morir los deseos de la carne, Señor. Porque en eso vamos a disfrutar con gozo y contentamiento la vida cristiana, Señor. Pedimos todo esto, Señor, en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén.